Y es noticia los delitos en Chile que se dispararon casi 20% en el primer semestre del año. Según el Ministerio Público, son 156.000 casos más que en el mismo periodo de 2024. El informe detalla que el mayor aumento se dio en delitos financieros y de leyes especiales, fraudes, mal uso de tarjetas y estafas contra particulares, que se multiplicaron por 4. También crecieron los ilícitos por aparatos de comunicación en cárceles y los de maltrato animal. En contraste, disminuyeron los robos con intimidación, algunos delitos contra la libertad individual y el fraude en transacciones electrónicas. En cifras, los delitos en Chile crecieron 19,6% respecto a 2024. Son 156.610 ilícitos más que el año pasado. El reporte revela que los delitos de leyes especiales se dispararon más de un 383%, lo que equivale a 141.000 casos adicionales. Los delitos económicos y tributarios aumentaron 4,4% y los llamados otros delitos subieron 24,7%. El informe subraya que en el 80% de los casos los imputados son desconocidos y que el motor del alza está en los delitos financieros como el mal uso de tarjetas, claves o dispositivos electrónicos. Quiero saludar en Santiago de Chile a Diego Muñoz, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Está en pantalla, es abogado con máster en Derecho Penal. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Profesor, el Ministerio Público reporta un aumento del 19,6% en delitos en Chile en lo que va del año. ¿Qué lectura jurídica y social hace usted de esta alza tan marcada? Bueno, efectivamente tenemos dos puntos donde tenemos un aumento de la cantidad de delitos que se han detectado. Lo primero es un tema estadístico. La Fiscalía siempre hace estos detalles para verificar cómo se evalúa la cantidad de delitos. Y hay dos factores. El primero, como bien se indicaba en la nota, efectivamente se trata por una modificación legal respecto a la persecución penal de delitos con tarjetas de crédito, a través de Internet, etc. Pero también lo que se ha verificado es, y esto no solamente en este tiempo, sino ya es algo en los últimos años, que hemos tenido un marcado aumento de distintos tipos de delitos, sin perjuicio de que, al menos sobre algunos, se ha logrado tener una baja, como son en robos con intimidación y otros, pero esto responde principalmente al aumento del crimen organizado, que ha sido al menos levantado por distintas autoridades e instituciones en nuestro país, del aumento de ciertos delitos que van acompañados o aparejados, vinculados al crimen organizado. Eso es la primera lectura que podríamos hacer de este aumento en los números que detecta estadísticamente el Ministerio Público, quien investiga los delitos de nuestro país. Ahora, profesor, el informe señala que el motor del incremento está precisamente en delitos financieros. Ya hacía usted de referencia a eso, fraudes, estafas, mal uso de las tarjetas. ¿Qué tan preparado está el sistema judicial chileno para perseguir este tipo de crímenes digitales? Ahí tenemos un problema. Hace muy poco entró a regir la modificación de la Ley de Delitos Económicos en nuestro país que busca específicamente tratar de hacer la persecución penal respecto a las empresas o de aquellos que estuvieran detrás de estos fraudes a nivel de Internet y otro de características bancarias o financieras. Pero eso todavía no se condice con la inversión en infraestructura o en capacitaciones de las distintas policías para poder tener una investigación que sea acorde a la modificación legal. Entonces, por una parte, tenemos un aumento de las penas, establecimiento de nuevos delitos de carácter informático, pero tenemos una demora en la infraestructura, tanto desde niveles, desde la capacidad computacional de las policías, como también, y muy importante, que es la capacitación de ciertas unidades especializadas. Ahí todavía estamos al debe, al menos como país, al menos institucionalmente, para lograr la persecución de estos delitos que van acorde a los cambios en los tiempos que tenemos, transacciones de carácter internacional, como también a través de carácter bancario, una compra a través de Internet y otra,
pero también el aumento del fraude a distintas personas a través de estas plataformas de carácter bancaria y otras. Y ahí, al menos institucionalmente, todavía estamos como país al debe en ese sentido. Sigo sobre el informe, 80% de los casos ingresados corresponde a imputados cuya identidad se desconoce. Le pregunto, ¿esto evidencia falta de capacidad investigativa de los cuerpos de seguridad o una nueva sofisticación del crimen como tal? ¿Cómo lo ve usted? Ahí tenemos dos explicaciones en general. Hay en algunos casos, como se indicaba especialmente en el informe, el aumento de ciertas denuncias, pero esas están relacionadas, muchas de estas, sin imputado conocido. Alguien cometió algún delito, llegamos al día después y no tenemos cómo identificar con alguna persona en común. Pero el segundo y más preocupante es a lo que bien señalas, que tiene que ver con, efectivamente, no sabemos quién fue y nuestra capacidad investigativa queda en jaque. Especialmente con esto último respecto a los delitos que se pueden cometer a través de Internet, de personas desconocidas en que podemos tener, por ejemplo, un IP, la dirección, desde qué computador se hizo, pero no vincularlo a una persona en específico. Esto, lamentablemente, en los últimos años, en los últimos 3 años, ha ido en aumento respecto de la cantidad de investigaciones con imputado desconocido. Es decir, obviamente ni siquiera podemos partir la investigación para dirigirla entre alguna persona y decir, bueno, esta persona fue, ¿qué evidencia tenemos? No. Quedamos previo a ello y obviamente eso refleja 2 puntos. Por un lado, ciertos delitos que no podemos ni siquiera llegar a tener una persona determinada y por segundo, la falta de capacidad de nuestra infraestructura investigativa para poder avanzar a tratar de tener un imputado conocido. Entre los delitos que más aumentaron figuran casos como ingreso de celulares a cárceles, presumo que para extorsión. ¿Qué dice esto sobre el control penitenciario en Chile, profesor? Sí, eso es un síntoma de la pérdida de control en nuestras cárceles. No solo ahora, llevamos casi una década en la que tenemos superado el nivel de personas privadas de libertad en distintas cárceles, ya sea condenado o cumpliendo alguna medida cautelar, pero no se ha logrado, incluso en cárceles de mayor complejidad, por ejemplo, tener inhibidores de señales de celulares para que no se cometan delitos desde el interior de las cárceles. Y lo segundo es que, dada la gran sobrepoblación que tenemos específicamente en los distintos centros penitenciarios, es que, ¿qué es lo que ocurre? Ingresan celulares y desde ahí se sigue cometiendo el delito. Es decir, no solamente privamos de libertad a una persona, pero no evitamos que siga cometiendo o que se hagan estas células de crimen organizado que siguen ocurriendo, incluso de una persona que ha sido privada de libertad. Y ahí también esto nuevamente revela una falta de inversión desde el punto de vista penitenciario para evitar, a través con inhibidores u otras medidas tecnológicas, que no ingresen celulares y otras especies dentro del régimen penitenciario. A pesar de la percepción de inseguridad entre la ciudadanía, los homicidios simples y calificados, cuando vamos a las estadísticas, bajaron. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción entre la percepción, lo que siente el chileno como tal, y las cifras oficiales? Sí, ahí tenemos un detalle. Efectivamente, en esta estadística podemos ver que bajaron la cantidad de homicidios que se han detectado, pero pasa algo que tiene que ver con la percepción que tiene el público. No estamos acostumbrados, y eso es bueno, no está bien acostumbrarse a cifras que han aumentado de carácter de homicidio, pero en las noticias diariamente podemos verificar 1 o 2 o 3 homicidios en distintos puntos del país. Y ahí viene el detalle. Entonces, esto sigue ocurriendo, no es necesario minimizarlo, pero también por parte de distintos medios de comunicación siempre se mantiene, todos los días vemos notas de este tipo. Entonces, eso hace pensar a la población, obviamente, una mayor sensación de inseguridad, toda vez que el estímulo que piensa es que puede ser objeto y sufrir, obviamente, algún delito o algún familiar, algún delito de la misma especie. Entonces, tenemos esta dicotomía, pero por una parte también es bueno porque mantienen alerta que no hay que acostumbrarse a estas cifras, aun cuando vayamos bajando y eso refleja al menos que hay un avance en la persecución de estos delitos, pero no es bueno acostumbrarse. Así que por ahora está bien todavía que nos podamos mantener a alerta y que no perdamos todavía la capacidad de asombro con la comisión de estos delitos y de ahí también obviamente la percepción que tiene la población respecto a delitos de tal gravedad como el caso de los homicidios. En pantalla, Diego Muñoz, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Le agradezco mucho haber compartido con nosotros esta tarde aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Muchas gracias, que esté muy bien.